Buenos días, Álvaro. Buenos días. En el taller te hemos pillado, como Sí, siempre. aquí como siempre, liado. Ajá. Álvaro Timoteo, que empezó su carrera en el 2000. Sí, correcto, en el Ujú. 2000. ¿Y cómo ha ido esa carrera durante todos estos años? Hombre, pues con sus altibajos, pero bueno, también más satisfacciones que malos momentos, la verdad. Y Ujú. siempre todo plantado y todo acabado y bien. ¿Y cómo nace Uf, esa cosa interior de hacer fallas? pues desde muy pequeño, la verdad que siempre las artes plásticas me han gustado. Mi abuelo era carpintero, pero no se dedicaba a las fallas y en casa pues siempre estaba con el martillo, las tachas y yo pues para que me entretuviera y no lo molestara pues el entretenimiento era pues eso, clavar tachas, tal y luego cuando llegaba la fecha de mi santo, que es ahora en febrero, yo no pedía regalos, yo pedía el turista fallero Ujú. y me gusta mucho dibujar y todo ello ha ido siempre vinculado a la falla siempre ha sido lo que más, mi juguete preferido, vamos. Ajá. Antes de esa fecha, antes del 2000, ¿colaborabas con otros talleres? Sí, yo empecé haciendo la hoguera de San Juan, de nuestra falla, con otro compañero que está aquí también en el taller. Y él luego cogió otro derrotero, pero bueno, yo me quedé en esto y conocimos a un artista fallero que era Juan Vicente Monzó, que estaba aquí en la playa, en Cabañal. Y el hombre nos enseñó a tirar de cartón. Y luego conocí a otro artista de rebote que era José Manuel Mora, que tenía un taller de infantiles. Estaba compartido el taller con Gabriel Galán, que es otro artista fallero también de aquí del Marítimo. Y nada, con ellos pues empecé a interesarme, empecé a aprender el oficio y luego ya pasé a la ciudad fallera, porque necesitaba conocer más, ampliar más el conocimiento, ¿no? del trabajo. Y en la ciudad fallera pues recalé también en el taller de la familia Carrero, que son hoy en día los encargados también de montar la Virgen, el cadafal de la ofrenda, y aparte hacían fallas y carrozas. Y de ahí, pues nada, ya empecé a forjar la amistad con más artistas y lo que pasa, más colaborando con uno, con otro y aprender el oficio también. También estaba Juan Carceller, que no sé nada de él ya, es muy mayor, y el hombre era pintor y veía que tenía aptitudes y me cogió y tú conmigo, vente conmigo y vamos a ir enseñándote y tal. Y luego ya empecé a colaborar más en infantil, porque en realidad a mí lo que me gusta es la falla infantil, con José Manuel Alares, y de la amistad de Alares y de la amistad de Carrero, pues salieron mis dos padrinos de examen. Y estuvimos 3 años en lista de espera para podernos examinar en el gremio, y a los 3 años nos llamaron y salió una jornada bastante grande de artistas. Unos con mejor fortuna, otros con peor fortuna, pero bueno, todos los hemos defendido y que yo sepa, todos estamos en activo. Ujú. Estás trabajando. Sí, todos sin ningún problema. Una debilidad tuya es la pintura, lo Sí. que te gusta, verdaderamente, la pintura de las fallas. Ujú. La pintura y el modelado también, lo que pasa que me ha costado más que la pintura, la verdad. Pero bueno, como todo, es que desde que la compongo en el papel yo ya quiero, o sea, ya sé lo que quiero plasmar en la calle. Lo que sí que me tengo que lanzar, que es lo que dice mucha gente, es al modelado íntegro de la falla. Porque Ujú. aún voy apañando cosas, pero sí que debería de, porque a la gente le gusta en realidad. Pero claro, queda descompasado, son piezas sueltas y lo mejor sería que toda la falla guardara un conjunto. Y estamos en ello, estamos en ello. Ahora ya tenemos algún presupuesto en el que se puede permitir hacer eso y es lo que quiero enfocar. Menor faena, pero más calidad si puede ser. Sí. Éxitos has tenido, porque a pesar de que tú te inclinas más por el tema de las infantiles, por ejemplo, en el 2010, me corrige si me equivoco, El 11. 2011, primer premio en Ingenio y Gracia y cuarto premio de sección con la falla. Padre Luis Navarro remonta, está aquí en el Cabañán, una fallita de muy poquitos falleros. Bueno, tengo familia allí, mi prima es la presidenta y nada, me ofrecieron el hacerles algo. Lo que pasa que es eso, uno es su primera falla grande, presupuesto no había, pero con la ilusión pues te puede. Lo que más me gusta también de la falla grande es que puedes criticar otras cosas que las infantiles pues no puedes tratar. Y siempre he intentado buscar la risa, el ingenio y la gracia, que creo que es una de las cosas que nos falta hoy en día en las fallas grandes. La verdad que
fue un éxito, salió todo redondo y estoy muy contento de la experiencia, la verdad que una experiencia muy grata. Lo que pasa es que hoy por hoy no entra en mis planes continuar con las fallas grandes. Sí, porque estábamos comentando hace unos minutos que lo que tratas es, digamos, un poco de organizar tu trabajo, adaptarlo un poco a tus propias necesidades y bueno, si en vez de coger 6 fallas como tienes actualmente, coges 4, tampoco es un problema para ti. Es lo que intento hacer, dar un poquito más de calidad, no de cantidad, sino de calidad. A veces eso la gente lo confunde mucho, pero la verdad que es el oficio, pues bordarlo, ¿no? Pulirlo un poco más. Se intenta, dentro de las posibilidades de cada uno se intenta. Muy bien, yo te voy a ir comentando las fallas en las que estás trabajando y tú nos haces un pequeño esbozo de lo que estás haciendo en Muy ello. bien. Empezamos con la infantil de Linterna Narrovella. Sí, es el proyecto más ambicioso que tengo y la verdad que hemos querido tratar pues Narrovella y el Baró a Sacharte el guió. Y la falla se desarrolla todo en el Teatro de la Llanterna y es el momento del parón de la obra de teatro en el que los actores están repasando los papeles, están afinando la voz, afinando los instrumentos y luego la trasera de la falla hemos querido montar a modo de un backstage donde están los carpinteros y tramoyistas, los peluqueros, los sastres, los iluminadores y son toda esa gente que está ahí detrás que no se ve, solo se ve lo bonito y que trabaja para que todo salga bien. Y hemos intentado pues darle, no sé, un toque gracioso, con mucho detallito y no sé, creo que puede quedar. La sección también, creo que vamos a quinta sección, que podemos hacer algo, es una falla muy céntrica también, o sea que por nuestra parte o por mi parte en este caso no va a quedar. Luego ya pues veremos. Pintor en Maella, la falla de Ari Ciencia, que además te ha venido prácticamente a mitad de año. A mitad de año, en junio aproximadamente. Y nada, pues les hemos hecho un poquito una falla más clásica. Ellos también me pidieron que querían un poco más clásico. Y hemos tratado un poco el tema de arte y ciencia infantils.som. Y ahí lo que yo he querido reflejar un poco es que la falla está muy bien que sean para los chiquillos, sean meriendas, sean campeonatos, pero que tampoco hay que olvidar lo que tiene el protocolo fallero. No quiere decir que haya que ir marcándoles el paso a los pobres, pero que deben de saber que conforme se hagan mayores los que van a heredar la falla son ellos. Y deben de acordarse de que hay una presentación, una programación, una ofrenda, hay que vestirse, no solo es la parte lúdica, y un poquito lo que he querido yo reflejar en la fallita. En Padre Luis Navarro remonta, Sí. la grande es la que repites. Sí, lo repetimos porque la experiencia fue fantástica y es el 30 aniversario de la comisión. Hemos hecho remonta planta 30 y hemos jugado un poco con la palabra planta. Y nada, representa eso, una chica humanizada a modo de árbol que remonta. Y alrededor van todo escenas pues un poco pícaras, ¿no? Con la palabra planta está el replantar, la ven plantar, el ven plantar, o sea, un poquito el plantón de la ofrena, criticando un poquito pues el rollo de los retrasos. Y nada, creo que también pues quedará, vamos a buscar otra vez un poquito de ingenio y gracia, a ver si suerte. Ajá. Ramón de Rocafull. Ramón de Rocafull es mi falla, ya que soy fallero. Y nada, ahí no tengo ningún problema, es ir por casa, ¿no? Y hemos hecho la ninfalleta. Este año querían algo, porque también llega un punto que como hay tanta, o sea, algunos de casa, no, podías hacer una falla de esto, podías hacer una falla de otro, yo me voy adaptando. Y nada, tratamos eso, pues un bosque animado y los distintos tipos de ninfas, gnomos, duendes que podemos encontrar, es lo que he querido un poquito reflejar. Y ya fuera de Valencia haces una falla en la Puebla de Baigona. Sí, la falla de la Puebla de Baigona, llevo ya con ellos 6 años, creo que son, uno entre medias que no la hicimos, y la verdad que siempre hemos estado el primer premio y no te inmutar. Y va del mar, ellos también ya son como familia y te dicen, pues queremos una fallita de esto, queremos una fallita de lo otro. Pero la relación muy buena y además fue anecdótica el conocer a esa falla porque me llamaron diciéndome que simplemente me iban a preguntar si yo podía hacer la falla
que ya sabían que no, porque yo me movía por otras esferas. Y ese año me casaba, necesitaba pagar los muebles y nada, esa fue la historia y hasta hoy. La verdad que trato muy bien y ellos contentos y yo también. Y, o sea, también así ampliamos un poquito el negocio, ¿no? Un poquito de esta radio. Pero nada, una falla muy cómoda, de ir por casa y nada, siempre está ahí. Muy bien, Álvaro, pues nada, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado. Por supuesto, los amigos de Hablemos de Fallas también te lo van a agradecer, porque siempre es bueno tener noticias de Álvaro Timoteo. Gracias.